Bueno, la última pregunta que me ha tocado responder es cuándo y qué pruebas se deben solicitar para el despistaje de neoplasia oculta en pacientes con tromboembolismo venoso o con tromboembolismo venoso. Desde la primera descripción de la relación entre cáncer y trombosis se han producido múltiples avances en el tema y a día de hoy sabemos que es una relación bidireccional. También sabemos que una trombosis puede ser la primera manifestación de una neoplasia que había permanecido oculta hasta la fecha y que aquellos pacientes con tromboembolismo venoso idiopático tienen mayor riesgo de neoplasia en los meses siguientes al episodio. De hecho, si veis esta tabla, los pacientes con tromboembolismo venoso provocado tienen una prevalencia acumulada de cáncer a los 12 meses de 2,6% frente al 10% de los pacientes con tromboembolismo venoso idiopático. Ante estos resultados, la realización de pruebas de despistaje de neoplasia oculta en pacientes con tromboembolismo venoso idiopático sería una estrategia enormemente atractiva porque nos permitiría reconocer pacientes en estadios más precoces, por lo tanto, modificar el curso natural de la enfermedad y reducir la mortalidad en estos pacientes. Sin embargo, a día de hoy no sabemos ni qué pruebas debemos utilizar en este estudio ni a qué pacientes se podrían beneficiar más de este estudio. Diversos autores han propuesto diversas estrategias para el despistaje de neoplasia oculta en pacientes con tromboembolismo venoso idiopático y os voy a ir contando un poquito cada uno de ellos. Monreal y colaboradores publicaron este estudio que incluyó 864 pacientes con un primer episodio de tromboembolismo venoso, el 40% de ellos eran idiopáticos. Todos los pacientes eran sometidos a unos procedimientos de rutina que incluían historia clínica y exploración física y una analítica general. Con eso fueron capaces de diagnosticar 34 neoplasias. El resto de pacientes se sometieron a un despistaje que incluyó marcadores tumorales y ecografía abdominal, diagnosticando 13 neoplasias más y 14 pacientes fueron diagnosticados de una neoplasia sintomática durante el seguimiento de 12 meses. Esto les propuso una sensibilidad de esta estrategia limitada de 48,1%. El estudio SOMIT incluyó 201 pacientes con un primer episodio de tromboembolismo venoso idiopático, a los que aleatorizó a realizar una estrategia extensa que incluía ecografía abdominal, TAC abdominopélvico, gastroscopia, sigmoidoscopia, citología de esputo, marcadores tumorales, mamografía y citología ginecológica en mujeres y ecografía prostática en varones, o a no realizar este despistaje. Fueron capaces de diagnosticar 13 pacientes de una neoplasia con esta estrategia en el grupo de la estrategia extensa y solo un paciente más fue diagnosticado de una neoplasia durante el seguimiento de 24 meses. En el grupo de estrategia limitada, 10 pacientes fueron diagnosticados de una neoplasia durante el seguimiento. En este trabajo, el 64% de los pacientes que tuvieron diagnosticados de una neoplasia en el grupo de estrategia extensa se encontraban en estadios precoces, contra el 20% del grupo de estrategia limitada. Sin embargo, aunque se observaba una ligera tendencia a la reducción de la mortalidad en el grupo de pacientes de estrategia extensa, los resultados no fueron significativos. Posteriormente, Dinicio y colaboradores publicaron un estudio con los resultados del SOMIT, publicaron un estudio post-hoc de coste-efectividad y ellos concluían que una estrategia que incluyese TAC, citología de esputo y mamografía tenía un alto rendimiento diagnóstico en los pacientes con tromboembolismo venoso idiopático, con un número necesario para cribar de 9 y un número necesario para dañar de 1. Sin embargo, concluían que eran necesarios estudios posteriores que demostrasen el beneficio en la supervivencia de esta estrategia. Buscando este interés, se publicó el estudio TRUSO, es el estudio más largo, incluyó 630 pacientes con tromboembolismo venoso idiopático, a los que aleatorizó a una estrategia limitada que incluía historia clínica, exploración física, analítica general y radiografía de tórax, frente a una estrategia extensa que añadía un TAC tóraco-abdominal y una mamografía en mujeres. En este trabajo, lamentablemente, no se encontraron diferencias entre ambos grupos. 12 pacientes fueron diagnosticados de una neoplasia en el seguimiento en el grupo de estrategia limitada frente a 14 pacientes en el grupo de estrategia extensa y no se observó ninguna diferencia en la supervivencia de los pacientes. Por ello, por el alto número necesario para cribar,
que requería por los altos costes de los procedimientos diagnósticos que generaba y por la falta de diferencias en supervivencia, concluían que la estrategia limitada era suficiente para el despistaje de neoplasia oculta. Nuestro grupo propuso el PET-TAC como estrategia única de despistaje de neoplasia oculta en pacientes con tromboembolismo venoso idiopático. Incluimos 99 pacientes con un primer episodio de tromboembolismo venoso idiopático, todos ellos mayores de 50 años. El PET fue positivo en 31 pacientes, con ello diagnosticamos 7 neoplasias, 6 de ellas en estadio limitado. Los 24 pacientes que quedaron en el grupo del PET positivo se correspondieron a falsos positivos porque no fueron diagnosticados de un cáncer ni al diagnóstico ni durante el seguimiento. Y de los 68 pacientes con PET negativo diagnosticamos 2 neoplasias durante el seguimiento. Un adenocarcinoma de próstata a los 4 meses de la realización del PET y un meloma múltiple a los 18 meses de la realización del PET. Por lo tanto, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del PET-TAC como estrategia única fue de 78, 73, 23 y 97%. Se necesitaron 14 pacientes para diagnosticar una neoplasia y 3 pacientes fueron sometidos a pruebas excepcionales. Si comparamos estos resultados con la mayoría de estudios, nuestro trabajo tiene mejor sensibilidad y mejor valor predictivo negativo, por lo menos que los estudios normales, o sea, no excesivos como el SOMIT, ¿no? Asumibles, por lo menos. A pesar del valor predictivo positivo bajo de 23, este es superior al de otras estrategias. Con todos estos resultados, por primera vez, las guías NICE recomiendan el despistaje de neoplasia oculta en pacientes con un primer episodio de tromboembolismo venoso idiopático, y lo que recomiendan es un despistaje que incluya exploración física, placa de tórax, análisis, analítica de sangre y un sedimento de orina, y sugieren un TAC abdominopélvico y una mamografía en mujeres en aquellos pacientes mayores de 40 años. Diversos trabajos han demostrado la utilidad que tienen los biomarcadores para predecir trombosis en pacientes con cáncer. Sin embargo, son pocos los trabajos que han utilizado estos biomarcadores hemostáticos para predecir cáncer en estos pacientes, en los pacientes con trombosis. Existen 2 trabajos que así lo hicieron, los 2 lo hicieron con dímero D. El primero es un trabajo de Sutgen y colaboradores que incluyó 218 pacientes con trombosis venosa profunda a los que hicieron un dímero D al diagnóstico y a los 4 días. Este grupo observó cómo un dímero D mayor de 4.000 predecía cáncer en estos pacientes y cómo el dímero D discriminaba sobre todo en aquellos pacientes menores de 60 años. El estudio PROLONG, del que ya os he hablado antes, encontró una incidencia de cáncer mayor en aquellos pacientes con dímero D elevado frente a aquellos pacientes con dímero D normal, sin embargo, no fue significativa. Nuestro grupo realizó varios biomarcadores en este contexto. Hicimos fragmento 1+ de la protrombina, factor 8, test de generación de trombina y dímero D. No encontramos diferencias significativas en ninguno de ellos entre el grupo de neoplasia y no neoplasia, ni siquiera en el dímero D. Y esto puede ser debido a 2 causas. Para empezar, nosotros incluimos únicamente pacientes mayores de 50 años y hemos dicho que discrimina mejor a los menores de 60. Y para seguir, con el objetivo de tener muestras de todos los pacientes, las muestras para los biomarcadores se recogieron en el momento de realizar el PET-TAC, que fue 3 o 4 semanas después del diagnóstico y los pacientes ya estaban anticoagulados, lo que pudo minimizar las diferencias entre ambos grupos. Sin embargo, nuestro grupo no encontró tampoco diferencias significativas en la concentración antigénica de factor tisular, pero sí encontró diferencias significativas en la actividad de factor tisular entre los pacientes con y sin neoplasia oculta. Construimos una curva RO que nos dio un punto de 2,8 picomolar con una sensibilidad del 89% y una especificidad del 56%, y cuando restringíamos el estudio del PET-TAC a aquellos pacientes con un factor tisular mayor de 2,8, diagnosticábamos 6 de los 16 pacientes con PET positivo tenían una neoplasia, y de los pacientes con estudio negativo, durante el seguimiento se diagnosticaron 3 pacientes con una neoplasia. Corresponden a los 2 anteriores que yo os había contado y a un paciente más con un adenocarcinoma de pulmón.
no podemos asegurar que esto no sea, que tuvo únicamente un factor tisular, una actividad de factor tisular de 1,83. No podemos asegurar que no sea un error de la técnica o preanalítico, porque llama la atención que un paciente con un adenocarcinoma de pulmón en estadio avanzado, o sea, con alta carga tumoral y con alta carga trombótica, porque tenía embolia pulmonar y trombosis venosa profunda, tuviese un factor tisular tan bajo. Por lo tanto, cuando utilizábamos la estrategia combinada, nuestra sensibilidad, nuestra especificidad y nuestro valor predictivo positivo mejoraba 88 y 38%, manteniendo un buen valor predictivo negativo. Y lo que es más importante, solo necesitábamos hacer el screening a 7 pacientes para diagnosticar un cáncer y solo 2 de ellos eran sometidos a pruebas excepcionales. Si lo comparamos con la mejor estrategia del estudio SOMIT, por lo menos podemos decir que son similares. Y una cosa no menos importante, cuando utilizábamos la estrategia combinada, los costes derivados de la estrategia de despistaje se reducían un 45%, de 1.464 euros por paciente a 707,25 euros por paciente. Por lo tanto, mis conclusiones son: ¿a quién? Bueno, desde luego los pacientes con tromboembolismo venoso idiopático. O sea, creo que una prevalencia de neoplasia oculta del 10% a los 2 años tras el diagnóstico de un tromboembolismo venoso idiopático merece por lo menos la pena considerar hacer un estudio de despistaje. ¿Y qué pruebas? Pues es difícil. Sí, una estrategia limitada, probablemente sí una prueba de imagen, todavía no sabemos con qué. El PET-TAC puede tener su papel, pero lo tiene que confirmar, y me parece muy interesante la utilización de biomarcadores plasmáticos para seleccionar pacientes con mayor riesgo de neoplasia oculta, porque esta estrategia combinada, teniendo en cuenta que lo que es caro son las pruebas de imagen, puede reducir mucho los costes de este despistaje. Y ya está. Una cosa no he dicho, solo que es una cosa importante también, que se necesitan trabajos que estudien el impacto de la supervivencia de este despistaje en los pacientes con tromboembolismo venoso idiopático, porque la verdad es que nadie ha demostrado un aumento de la supervivencia.